La Voz del Derecho presenta Debates constitucionales. Los grandes temas de la actualidad dentro y fuera de Colombia, con repercusiones en el derecho constitucional, analizados por especialistas. Los hechos, bajo la lupa del derecho constitucional y la ciencia política. Debates constitucionales. Director: José Gregorio Hernández Galindo. Presentamos un cordialísimo saludo a todos los oyentes y seguidores de La Voz del Derecho, tanto en Colombia como en el mundo. Vamos a seguir en debates constitucionales del día de hoy, refiriéndonos a un tema al que nos habíamos referido antes, la situación procesal y, desde luego, constitucional o inconstitucional de alias Jesús Santrich ante la Jurisdicción Especial de Paz, ante la Corte Suprema de Justicia, si está sujeto a la jurisdicción ordinaria o a la Jurisdicción Especial de Paz. Y es que la Jurisdicción Especial de Paz en los últimos días ha iniciado una actuación específica, un incidente de verificación acerca del cumplimiento o incumplimiento de Jesús Santrich de las disposiciones legales pertinentes y de las decisiones que al respecto adopta la Jurisdicción Especial de Paz. Como lo decíamos en columna aquí en La Voz del Derecho, el Acto Legislativo 2 de 2017 manifiesta sobre el acuerdo de paz celebrado entre las FARC y el Estado colombiano que debe ser cumplido de buena fe. Pero no solamente debe ser cumplido de buena fe por el Estado colombiano, que desde luego, como allí en el Acto Legislativo se indica, tienen todas las autoridades y todos los funcionarios e instituciones estatales tienen que cumplir ese acuerdo de paz que ya tiene nivel constitucional en varios de sus aspectos y desarrollos legales por la vía de la implementación. Pero es que no solamente el Estado está comprometido, están comprometidos también quienes firmaron el acuerdo, quienes participaron en las negociaciones, quienes se encuentran en la condición de desmovilizados, porque contra ellos hay procesos. Lo que pasa es que esos procesos se llevan a cabo ante la Jurisdicción Especial de Paz, siempre y cuando se trate de delitos que hubieran sido cometidos durante el conflicto armado y antes del 1 de diciembre de 2016. Bueno, esto para manifestar que en el caso de Santrich se han presentado muchas circunstancias complejas y es paradigmático el caso, porque se proyecta también a los demás antiguos integrantes de las FARC, el caso de Iván Márquez o el caso del Paisa. ¿Han cumplido o no han cumplido? Tengo en el estudio al doctor Enrique Saavedra Valdiri, quien nos acompaña una vez más para hacer los comentarios pertinentes, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Colombia, y en línea telefónica a alguien también conocido por ustedes, el penalista doctor Germán Perea. Vamos a comenzar, doctor Enrique, con el doctor Perea, para que él quede libre respecto de sus obligaciones académicas. Doctor Perea, un saludo muy cordial. Doctor José Gregorio, muy buenos días. Un saludo muy cordial no solamente al equipo de trabajo, a la mesa del doctor Enrique Saavedra Valdiri, sino a todos los asiduos oyentes de La Voz del Derecho frente a estos grandiosos debates que usted proyecta día a día para dilucidar los problemas que aquejan a nuestra sociedad en materia jurídica. Bueno, doctor Perea, yo le quiero preguntar, desde su punto de vista jurídico, ¿en cuál jurisdicción está finalmente el señor Santrich? ¿Está sujeto a la jurisdicción ordinaria, Corte Suprema de Justicia? Allí ha sido llamado a indagatoria, no se presentó a la indagatoria porque ya se había escapado
respecto al delito de narcotráfico, pero también había sido solicitado en extradición por los Estados Unidos. La Jurisdicción Especial de Paz manifestó que no tenía los elementos probatorios pertinentes y declaró que, por lo tanto, él estaba favorecido con el acuerdo de paz en el sentido de no aplicar la extradición, es decir, garantía de no extradición. Pero ahora, por otros delitos, entiendo que por secuestro, ha sido llamado por la Jurisdicción Especial de Paz y no se presenta. ¿Cómo hacemos para explicar a nuestra audiencia cuál es la jurisdicción competente y cómo podemos hacer las distinciones pertinentes aquí y si el señor Santrich tiene o no los beneficios? Bueno, yo creería, doctor José Gregorio, que frente a ese galimatías que se está presentando con este señor, con este personaje, yo creería que finalmente existen dos posibilidades y son desde el punto de vista procesal. Con ocasión de los delitos que ha cometido con relación a su actuar dentro del grupo armado al margen de la ley, pues estaría dentro del contexto normativo de la Jurisdicción Especial para la Paz. Sin embargo, el señor no ha cumplido ni con una ni con la otra. Pero frente al tema de la solicitud que ya le ha hecho la Corte, pues formalmente la Corte ya asumió la investigación, se la abrió y tampoco cumplió. Es decir, tampoco se presentó al requerimiento que le hace la justicia, dejando pues entrever más que cualquier otra cosa un irrespeto sobre las órdenes judiciales y sobre los mandatos de tipo judicial que emiten los altos funcionarios. Pero habría que entrar a dilucidar qué hechos son con relación al conflicto armado que hace parte dentro del contexto del Acuerdo para la Paz y los otros que son diferentes, que están por fuera del contexto del conflicto armado, que son de la jurisdicción ordinaria, y que eso es un tema que pues obviamente no se podría variar porque es absolutamente hechos punibles o circunstancias que al parecer se cometieron por fuera del conflicto y que están por fuera del contexto del marco jurídico del tema de paz. Bueno, doctor Perea, entonces, para efectos pedagógicos ante nuestra audiencia, depende del delito y también depende de la época de su comisión. Si estamos hablando de un delito que pudo cometerse en la época del conflicto y que tiene que ver con situaciones a las que se refirió el acuerdo de paz dentro del marco del delito político, rebelión, sedición, asonada o los delitos conexos con esos otros delitos que son los políticos, entonces tendríamos que la jurisdicción competente es la JEP, la Jurisdicción Especial de Paz. Pero si estamos ante delitos diferentes, como es el caso de narcotráfico, con posterioridad a la firma del Acuerdo de Paz y con posterioridad al 1 de diciembre de 2016, la competente es la jurisdicción ordinaria. Y hoy por hoy está en la jurisdicción ordinaria, además con un fuero que le corresponde a la Corte Suprema de Justicia porque la Corte le reconoció el fuero antes de posesionarse. Se posesionó después, sin embargo abandonó el puesto de congresista. Sí, así es. Lo que hay que ver es que efectivamente los delitos que están dentro del marco del contenido jurídico del Acuerdo para la Paz es que los cumpla, pero si tampoco los ha cumplido, al igual que sucedió al parecer con los otros dos integrantes del grupo al margen de la ley denominado FARC, como son él y su compañero, pues también los podrían excluir de esos beneficios y entrarían solamente con la justicia ordinaria, porque no se acogieron, digámoslo así, a los beneficios que le daba la justicia especial para la paz. Doctor Perea, el incidente de verificación conduciría a que si concluye la Jurisdicción Especial de Paz que él está incumpliendo respecto a las citaciones, a la convocatoria que ha hecho en el ejercicio de sus funciones la JEP, pues definitivamente lo declararían fuera de la Jurisdicción Especial de Paz. ¿Es eso lo que significa? Lo podrían hacer, sí, claro. Algo que está dentro del marco normativo y lo pueden hacer, al igual que lo hicieron con los otros dos que fueron excluidos, porque finalmente tampoco han cumplido. Entonces, si no se cumple,
pues sencillamente nos van a excluir de los beneficios y entrarían solamente por el marco normativo de la jurisdicción ordinaria. Bueno, pues doctor Germán Perea, lo dejamos en libertad para que usted cumpla sus compromisos académicos. Le agradecemos muchísimo su presencia vía telefónica aquí en Debates Constitucionales. Muchas gracias, doctor Perea. Muy buen día y siempre será un honor participar en los debates que se presentan en el día a día. Buen día para todos. Bueno, igualmente, doctor Perea. Doctor Enrique, ¿usted cómo ve este asunto? Desde una perspectiva constitucional, lo que tenemos es que hay que cumplir el acuerdo, hay que cumplir el acto legislativo número 1 de 2017, que plasmó la Jurisdicción Especial de Paz. Hay que cumplir igualmente el acto legislativo 2 de 2017, que es el que exige a las autoridades y a las partes cumplir de buena fe lo previsto en el acuerdo, lo pactado entre el Estado colombiano y la organización de las FARC. Hay que respetar igualmente el debido proceso del señor Santrich o de cualquiera otra de las personas que, bien sea que hayan pertenecido a la organización guerrillera o que hayan participado en el conflicto armado, tengan que ser llevados a un proceso, bien sea ante la Jurisdicción Especial de Paz, bien sea ante la jurisdicción ordinaria. Hay que respetar el debido proceso. En el caso de Santrich, doctor Enrique, uno aprecia, como lo decíamos en reciente columna aquí en La Voz del Derecho, que si hay algo que caracteriza el caso es el incumplimiento, el permanente incumplimiento de su parte, porque todo el tiempo ha estado evadiendo los compromisos que se contrajeron por el acuerdo de paz, pero también ha estado evadiendo las normas constitucionales y legales, no solo las inherentes al acuerdo de paz, sino las generales del ordenamiento jurídico. Y fíjese usted, es congresista y sin embargo no ha presentado ningún proyecto de ley, no se le ha visto trabajando, pero sí le están pagando, le están girando al menos el cheque que puede reclamar por la cifra por la cual se remunera a los congresistas. Entonces, la preocupación que hay en el país es esta. Primero, ¿hasta dónde llega la Jurisdicción Especial de Paz y dónde comienza la jurisdicción ordinaria? ¿Y qué pasa con alguien que se ubica en la actitud desafiante de incumplir absolutamente todo y sin embargo no pasa nada? Y hasta ahora, después de mucho tiempo, la Jurisdicción Especial de Paz, que ha debido actuar mucho antes, hasta ahora decide iniciar un incidente de verificación. ¿Cómo lo ve usted, doctor Enrique? Doctor José Gregorio, un saludo muy especial para el doctor Perea, que ya no está en comunicación, pero responderle su amabilidad. A usted, por supuesto, agradecido por esta invitación, a todos los seguidores que nos ven en este momento. Pues son bastantes temas que usted toca y todos muy importantes, de mucha actualidad y sobre todo que esto ha sido un tema muy mediatizado, pero para lo que viene creo que será un tema que podrá dar muchos más análisis e incluso preocupaciones para el país si no está funcionando correctamente. Frente a la pregunta que sobre la voluntad de cumplimiento y buena fe que quedó plasmada en el acto legislativo número 2, pero también en el acto legislativo número 1, cuando dice que se elaborarán listas de beneficiarios dentro del régimen de justicia transicional y que ahí también se aplicará la buena fe sin perjuicio de que el Estado pueda verificar estas personas, es decir, siempre es bajo la buena fe. Se duró 4 años negociando, ya estamos en lo que estamos, ya se ha hecho el proceso de implementación normativa completa por fin después de muchas discusiones y lo que necesitamos, quienes estuvimos en contra y quienes estuvieron a favor, es que esto funcione. Simplemente para que pueda... Sí, ya es irreversible. Ahora no vamos a plantear, ¿no? Si el acuerdo hay que eliminarlo, hay que erradicarlo de nuestro sistema jurídico, ya no. Porque ya se han producido reformas constitucionales inclusive, esas reformas han sido declaradas exequibles por la Corte Constitucional y por lo tanto tenemos que seguir adelante, pero lo que uno ve es que es un carro frenado, le diría yo, hablando de la JEP, como si se tratara de un carro al que no le funciona el sistema para poder operar.
ve uno frenado eso completamente. Sí, pero a ver, aquí de todas maneras que ya estemos en el escenario de que toca fortalecer la institucionalidad, incluso esta que se creó en el marco de los acuerdos, para que funcione y la justicia funcione y sea creíble este proceso como un proceso en que vamos a disminuir los indicadores de violencia y de criminalidad que había en la época del conflicto, pues es necesario que se tomen las medidas y los correctivos. Por ejemplo, usted me hacía una pregunta: ¿cuáles son los límites jurídicos para estar en uno u otro régimen? Hay unos compromisos y esos quedaron tanto en el Acto Legislativo 1, en el artículo 5º transitorio, Acto Legislativo 1 de 2017, como también en la ley estatutaria de la JEP, que fue recientemente promulgada, la 1957 de 2019, el 6 de junio de este año, que fue la que fue objeto de todo el debate de las objeciones. Finalmente ya es ley de la República y ya existe también la ley 1922, que es la ley de procedimiento. Entonces, ¿qué nos dice? Hay unos compromisos para ingresar, también hay unos compromisos para permanecer y finalmente Correcto. para ser beneficiario en el régimen de justicia transicional de unas penas especiales. Eso quiere decir que los que estén en este proceso, el problema es que la actitud de la guerrilla siempre fue de triunfalismo y esto es un proceso que se puede demorar, dice el acto legislativo, hasta 15 años después de que se implementa. Es decir, no es fácil tampoco permanecer, toca cumplir los compromisos. Claro. Entonces, ¿cuál es el primero? Pero no se los están exigiendo. Y doctor José Gregorio, lo más preocupante es que el tema Santrich se ha mediatizado mucho, pero es que lo que preocupa, si fuera una sola persona, por más de que sea tan visible Santrich, uno diría, es que es un sinvergüenza que Sí. siempre ocurre. Pero es que hay asuntos que preocupan ya desde el punto de vista del desarme de la guerrilla y de su, digamos, de contener su capacidad criminal. No solo es el caso de Jesús Santrich, y el Paisa es uno de los delincuentes terribles que manejaba rutas de narcotráfico y también que manejaba reclutamiento de menores y muchas tomas guerrilleras. Tenemos también a Iván Márquez. Iván Márquez junto con el Paisa, y se afirma que pueden estar en Venezuela, de Santrich que puede estar en Cuba. Y a eso sumémosle los problemas que ya llegaban. El bloque oriental de las FARC, que fue el que legendariamente el Mono Jojoy lideró, siempre fue el más grande. Se calculó que llegó a ser el 30% de las FARC y el 70% en la capacidad ofensiva del Estado. De dos frentes que representan la tercera parte de ese bloque, que es el primero y el séptimo, se declararon disidentes del proceso. Es decir, ya son tantas cosas. Sumémosle a eso las zonas veredales de normalización. ¿Cuántas personas se ha denunciado que han salido y no han regresado? También, como usted dice, por culpa del Estado, porque el Estado ha hecho esa transición por un lado, tan larga y tan incierta, que esas personas también pierden la motivación de estar ahí. Pero entonces, tenemos lo siguiente. Primero, estas listas que quedaron elaboradas. En estas listas están los beneficiarios, pero también las personas que hubieran sido condenadas por la justicia ordinaria con delitos relacionados por la pertenencia a los grupos, al grupo de las FARC, quedan igualmente incluidos. Asumen 3 compromisos ya estando inscritos, que son aportar verdad, garantizar la no repetición y reparar a las víctimas. Entonces, eso es un proceso que ya se da en el marco de la justicia transicional, en los procesos judiciales. El problema con Santrich y doctor José Gregorio es que nunca finalmente se inició el proceso. Lo que vimos fue una parafernalia mediática de si se posesionaba, si no se posesionaba, pero nunca empezó un proceso de decir verdad. Es decir, él para la justicia transicional es considerado en los 3, hay 3 causales para ser rechazado. Él estaría, primero se discutió si sería una persona que seguía cometiendo delitos, ¿no? En ese sentido, que sería fue a partir precisamente de la solicitud de extradición de los Estados Unidos, porque supuestamente, según los Estados Unidos, el delito de narcotráfico se cometió posterior, después del 1 de diciembre de 2016. Eso implicaría que perdería los beneficios ante la Jurisdicción Especial de Paz y también perdería el beneficio de la no extradición. Sí, pero entonces estábamos mirando si era un excombatiente que incumplió las condiciones que dijimos, verdad, justicia, reparación. Pero ahora no, ahora es peor, estamos ante un desertor, porque la persona que ya no se presenta al proceso, ni siquiera es que esté incumpliendo las condiciones, es que no está cumpliendo. Ante un fugitivo. Ante un fugitivo. Un fugitivo frente a la justicia.
pero con una característica. Es simultáneamente, doctor Enrique, un miembro del Congreso porque hasta ahora no le han declarado la silla vacía. Hasta ahora no se ha producido. La pérdida de investidura por no haberse posesionado fue negada por el Consejo de Estado, ¿no? La Corte Suprema de Justicia, antes de que él se posesionara, declaró que ya gozaba del fuero y en consecuencia la Corte Suprema de Justicia asumió la competencia correspondiente exclusiva para juzgarlo en su calidad de congresista. Eso excluiría de antemano, al menos respecto a ese delito de narcotráfico, a la Jurisdicción Especial de Paz, ¿no es cierto? Incomprensible esa decisión. Delito de narcotráfico que se entendía hasta el acto legislativo reciente que era conexo con los delitos políticos, pero ya hay un acto legislativo, lo que pasa es que tiene efecto solamente hacia el futuro, que dice que no es conexo, pues obviamente. Fue uno de los puntos que más criticamos desde aquí, de las normas de implementación, que se entendiera que el narcotráfico estaba conexo con el delito político, pero bueno, eso ya se resolvió, ya quedó claro que hacia el pasado estuvo en conexión con el narcotráfico, con el delito político, y hacia el futuro el delito de narcotráfico no estará vinculado al delito político. Pero muy bien, tenemos a un congresista que no se ha presentado, que no ha trabajado, que no ha cumplido con su función porque se encuentra fuera inclusive del territorio nacional, y tenemos una norma que es la del artículo 134 de la Constitución. Por eso es muy importante que esto lo veamos aquí en La Voz del Derecho desde una perspectiva constitucional. El artículo 134 de la Constitución Política, que fue modificado por Acto Legislativo 3 de 1993, por Acto Legislativo 1 de 2009 y por Acto Legislativo número 2 de 2015, estipula que en ningún caso podrán ser reemplazados como miembros del Congreso quienes sean condenados por delitos comunes relacionados con pertenencia, promoción o financiación a grupos armados ilegales o a actividades de narcotráfico. Ese todavía no es el caso de Santrich porque no ha sido condenado por narcotráfico hasta este momento. Tiene condenas, pero anteriores a pero la época del conflicto. Sí. Exacto. Anteriores, pero entonces ahí viene también una discusión. Si ya había sido condenado, pero no había sido condenado después de su posesión como congresista, que es para lo cual operaría la silla vacía. Señala la norma que también se les aplica la misma regla a quienes renuncien habiendo sido vinculados formalmente en Colombia a procesos penales por comisión de esos mismos delitos, entre los cuales está el narcotráfico, y que se aplicará a las faltas temporales de aquellos contra quienes se profiera orden de captura dentro de los respectivos procesos. Y ya la Corte Suprema de Justicia, aunque tardíamente, profirió orden de captura contra el señor Santrich. Entonces estamos en una situación en este momento en que se configura la causal de pérdida de los derechos como congresista y más aún de silla vacía, ¿no? Por lo tanto, perdería el fuero, pero además el partido FARC también perdería la posición dentro del Congreso. Si se decreta la silla vacía, y cabe perfectamente de acuerdo con el artículo 134 de la Constitución. ¿Qué opina usted sobre esto? Bueno, pues aquí estamos ante un caso de interpretación jurídica, yo no sé... Distinta, claro. Me corregirá si estoy equivocado. Y es lo propio de la libertad. Sí, yo pensaría que hay una ley de amnistía, y esa ley de amnistía consiste en que se olvida, como la amnesia, los delitos cometidos antes. Los delitos políticos y conexos. Y conexos, incluyendo el cometidos antes. Antes del 1 de diciembre. Correcto, de 2016. ahí estamos de acuerdo. Eso están amnistiados. Por lo tanto, en este momento, con base en ellos, en esas condenas no se le podría aplicar la silla vacía, pero estando en... Después de haber sido congresista, sí se le podría aplicar la silla vacía en razón de la orden de captura de la Corte Suprema.
Sí, señor. Y otra razón es que como él pierde los beneficios del acuerdo de La Habana, entonces tiene que pasar después de que termine este incidente que es regulado precisamente en la ley de procedimiento de la JEP, El incidente que se ha iniciado en la JEP. para mirar si se le excluye de la jurisdicción especial de paz, tendría que pasar la jurisdicción ordinaria. Y en la jurisdicción ordinaria se le podría investigar por los delitos que estuvieran pendientes, no amnistiados, incluso los que afirma la justicia norteamericana se habrían cometido después del acuerdo. En ese caso, tendría que esperarse a que haya una sentencia ejecutoriada por el juez penal ordinario y se aplicaría la silla vacía. Entre los delitos no amnistiables, es decir, aquellos que no podían quedar cobijados por la ley de amnistía, y la misma ley lo dice, está el delito de secuestro, porque el delito de secuestro es un crimen atroz. Entonces, aunque se hubiera cometido antes, de todas maneras no podía ser amnistiado por el delito de secuestro. Y es por el delito de secuestro por el cual lo está llamando la Jurisdicción Especial de Paz. Si estuviera cobijado por amnistía, no lo tendrían que llamar porque ya habría quedado libre de toda responsabilidad penal debido a la amnistía, pero no opera la amnistía, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? Primero, con su función de congresista. Con la orden de captura de la Corte Suprema de Justicia, ya tenemos un elemento que encaja dentro del artículo 134 de la Constitución, para que haya silla vacía, porque aunque el delito es de narcotráfico, ese delito de narcotráfico no fue cometido o pudo ser cometido no durante el conflicto armado, sino después del 1 de diciembre de 2016. ¿Operaría la silla vacía? Eso lo tendrá que definir la Cámara de Representantes a la cual pertenece. Sí, y ya hay dos delitos, ¿no? Uno anterior, pero que no es amnistiable porque es un delito de lesa humanidad, el secuestro, y hay uno eventualmente que sería posterior, es decir, finalmente Que sería un delito común. estaría investigado por dos delitos y podría condenársele y aplicársele la silla vacía al partido FARC. Claro, desde luego. Veremos qué ocurre en el Congreso. Pero yo tengo otra inquietud respecto al pago de los emolumentos que corresponden a los congresistas, a su asignación, la que prevé la Constitución para los miembros del Congreso. Independientemente de su cuantía, lo cierto es que esa asignación se paga por el ejercicio de la función. Un trabajador común y corriente de todos los que nos están siguiendo, si resulta que falta un día sin la excusa médica, sin una excusa aceptable, falta a su trabajo, le descuentan el día de trabajo y eso está autorizado. Y al tercero tiene justa causa. El señor Santrich sí ha cumplido con su función de congresista, se posesionó, se apareció, fue objeto de ataques por algunos miembros de la Cámara de Representantes, pero porque no consideraron que él debería formar parte de esa corporación, pero al fin y al cabo era congresista. Sin embargo, no ha cumplido ninguna función como congresista. En la realidad, ¿qué se le está remunerando? ¿Qué se le remunera? Exactamente, pero yo siento una cosa, no sé si usted lo percibe, doctor José Gregorio, por el miedo, porque todavía la bancada mayoritaria en el Congreso es de simpatía santista, que apoyó el proceso de paz. Hay un temor de las autoridades en la JEP, comprensible, porque la JEP ha estado muy atacada también, y en el Congreso de iniciar las acciones que son del caso para el que no quiera, estando en el régimen de la Justicia Especial para la Paz, someterse a las condiciones y requisitos y cumplirlos. Mire, usted decía, ¿cuánto se demoró en iniciarse ese incidente? Cuando, no, que él por ahí mandó a decir con alguien, igual que Iván Márquez, que él se va a presentar en algún momento. Eso no es voluntad de comparecer al proceso. A Iván Márquez ni al Paisa, que yo sepa, todavía no se le ha iniciado los procesos o no se ha tomado la decisión de excluirlos. Lo mismo pasa con el Congreso, lo que usted mencionaba. Ya estando posesionado, ahora sí
no hay duda de que se le puede aplicar, se le puede decretar la pérdida de investidura y es el momento de que se haga. Entonces, claro, debería tramitarse. pero a la mayor brevedad, porque esto, como usted lo dice, son recursos públicos que todavía mientras sea congresista y no haya perdido la curul, ni haya renunciado, ni haya perdido la investidura, pues estaría devengando. Sí, desde luego, es bastante preocupante. El caso es, como usted lo afirmaba, un caso, pero tiene repercusiones en otros casos, porque igualmente la situación de Iván Márquez, a él sí se le declaró la pérdida de investidura, entonces no es miembro del Congreso, pero sí está sujeto a la Jurisdicción Especial de Paz y debería obedecer los requerimientos, las convocatorias, las citaciones de la Jurisdicción Especial de Paz. No lo hace. El Paisa tampoco. Entiendo que Romaña tampoco. Entonces, no se han hecho presentes ante la Jurisdicción Especial de Paz cuando todos esperaríamos que cumplieran, como lo ha dicho Timochenko, lo ha dicho con claridad el sí, con lo acordado, ¿no? De modo que yo veo en el partido FARC dos tendencias. Sí. Una, que sería encabezada por Timochenko, en el sentido de cumplir a cabalidad los acuerdos. Desde luego exigen que el Estado cumpla por su parte y eso está muy bien. Y veo a otro sector de las FARC, del partido FARC, que no quiere cumplir con los acuerdos, sencillamente. Eso parece ser así. Pero también aprecio que la Jurisdicción Especial de Paz no se hace respetar, infortunadamente, y se debería hacer respetar, porque es una jurisdicción especial y es una jurisdicción que tiene en sus manos la responsabilidad de asegurar que el acuerdo de paz tenga cabal y específico cumplimiento. Así debería ser. Y pues es un llamado a los señores magistrados de la Jurisdicción Especial de Paz en el sentido de que apliquen las normas pertinentes con todo rigor, desde luego respetando el debido proceso de las personas, pero hágase respetar la Jurisdicción Especial para la Paz. Vamos a hacer una pausa en La Voz del Derecho. Ya regresamos con todos ustedes. Esta es La Voz del Derecho. Estamos de regreso en Debates Constitucionales en La Voz del Derecho. También vía telefónica, como lo hicimos con el doctor Germán Perea. Estamos en contacto con el doctor Camilo Pisa. Él es profesor de Derecho Penal de la Universidad Militar Nueva Granada y en otras instituciones. Y vamos a conversar con el doctor Enrique Saavedra. Gracias por haberlo invitado para intercambiar algunos criterios desde la perspectiva procesal sobre el tema que nos ocupa. Doctor Enrique. Bueno, doctor Camilo, un placer saludarlo. Un gusto que esté en el programa. Yo quería preguntarle desde el punto de vista procesal, que es un tema que la mayoría de personas ignora en la JEP. Estamos ante unos hechos que pueden evidenciar el incumplimiento de Jesús Santrich. Hablábamos también de Iván Márquez, de Romaña, de alias El Paisa. Hay, según la ley de procedimiento que hemos podido ver, que es la ley 1922 del 2018, un incidente que se tramita en la JEP para excluir a las personas que no cumplen con los compromisos o que están renuentes a presentarse. Hasta ahora pues se presentó un poco tardío, pensamos nosotros, con el caso de Santrich, en el caso de Márquez, todavía están esperando a que aparezca o mande algún emisario, pero ¿cómo es este proceso? Lo que usted sepa, sabemos que son leyes muy recientes, ¿no? El país los está socializando y conociendo. Las estamos digiriendo hasta ahora, sí. Pero sería muy importante que el doctor Pisa nos contara, doctor Enrique, cuánto tiempo tiene la JEP para resolver y si hay posibilidad allí de algún recurso, en fin, tantos temas que son típicamente procesales y que se derivan de las normas pertinentes. Así es, doctor Pisa, esa es la pregunta precisamente. Estos incidentes, de acuerdo con la normatividad sustancial de la JEP, están llamados a prosperar. Son incidentes que podría resolver alguna de las salas de la JEP de manera expedita para que le den una respuesta al país. Bueno, primero que todo, buenos días al doctor José Gregorio y a usted, Enrique.
Muchísimas gracias por la invitación. Primero habría que señalar que para poder resolver estos incidentes, pues previamente el postulado o la persona a quien se le señala de haber incumplido con los compromisos adquiridos con la JEP, pues primero tiene que pasar una serie de filtros, tiene que haber firmado un documento que es el llamado régimen de condicionalidad, y cumplir, o mejor dicho, para poder permanecer en la JEP tiene que cumplir con varios requisitos. Esos requisitos, pues primero es el aporte a la verdad plena, lo que significa detallar de manera exhaustiva las conductas cometidas, las circunstancias, todo lo que tiene que ver con la colaboración a la realización de la justicia. Sin embargo, en caso de que la persona incumpla con los requisitos que la JEP le exige, entre otros, por ejemplo, también la atribución de responsabilidades, pues vienen una serie de sanciones, ¿sí? Esas sanciones pasan porque hay un incumplimiento que se presenta por parte del postulado que debe ser resuelto por alguna de las diversas salas de la JEP. En este caso, la sala que se encarga de verificar que las personas cumplan con los requisitos y con los compromisos es la sala de verificación, de definición más exactamente de situaciones jurídicas. Esa sala debe señalar si la persona ha cumplido con los requisitos, ha cumplido con los compromisos, si definitivamente no hay, si no se ha dado cumplimiento a los mismos, pues esta sala es la que define la situación jurídica de esas personas que no han sido objeto de amnistía o indulto. Me explico. Previamente tiene que haber un examen por parte de otra sala de la JEP, que es la sala de amnistía o indulto, que señala si la persona es amnistiable o no. Una vez definido que la persona no es amnistiable por ser uno de los máximos responsables de crímenes atroces en contra de la humanidad, pasa a conocimiento de la JEP, pero para este específico caso de los incumplimientos, es la sala de definición de situaciones jurídicas quien toma las resoluciones necesarias para definir la situación jurídica de esas personas. Eso implica también la aplicación de mecanismos de cesación de procedimiento y también eventualmente la renuncia al ejercicio de la acción judicial. Esta sala es la que nos dice a nosotros está o no está cumpliendo. Básicamente esa es la sala que debe definirlo con base en los requisitos que la ley exige. ¿Cuánto tiempo tiene la sala, doctor Pisa, para resolver eso? ¿O se puede demorar cuanto quiera? No, en principio no hay un término definido, pero normalmente lo que se está señalando es que debe ser un trámite expedito de manera tal que se sigan o se pueda dar principalmente a las víctimas la garantía de una justicia pronta y cumplida. Y doctor Pisa, yo tengo otra inquietud también a este respecto. Conversábamos con el doctor Enrique Saavedra acerca del carácter amnistiable o no amnistiable de los delitos. El delito de secuestro por el cual están llamando al señor Santrich allí a la Jurisdicción Especial de Paz no es amnistiable. ¿O sí lo es? Vamos a tener esa misma discusión que tuvimos respecto del narcotráfico, doctor José Gregorio, y está vinculado con crímenes o con delitos políticos. Podríamos señalar que el secuestro se utilizó como fuente de financiación de una guerrilla que perseguía fines políticos. Esa es básicamente la discusión, la misma que se nos presentó en el caso del narcotráfico. Cuando el narcotráfico se entendía vinculado a los delitos políticos. A los delitos políticos, o se entendió como vinculado a delitos políticos de manera tal que pudiera iniciar. Entonces, bajo esa misma óptica y bajo ese mismo criterio, si entendemos que los secuestros se utilizaron como fuente de financiación o
ni siquiera con fines de financiación, sino con fines políticos, bien fuera para presionar a las entidades estatales, al gobierno de turno, bien fuera como un mecanismo para cooptar o obtener poder político. Pensaría yo que bajo ese mismo rasero debería ser entendido el secuestro, que puede ser una perversión jurídica, pero para efectos del procedimiento ante la JEP y sobre todo del proceso, pues efectivamente así se ha reconocido. Pero tratándose de un crimen atroz como es el secuestro, y así está calificado a nivel internacional, se sabe que es un crimen atroz, que tiene las características de ser uno de los peores crímenes contra la humanidad, y hay que ver en el Tratado de Roma, así se lo menciona. ¿Cómo podríamos entenderlo vinculado a los delitos políticos? Doctor José Gregorio, en mi parecer personal, simplemente no creo que el secuestro sea un delito político. Sin embargo, yo le expongo el criterio bajo el cual podría adecuarse esa conducta para que sea encuadrada como un delito político, y como digo, es el mismo de el narcotráfico. Simplemente entenderlo como una fuente de financiación o como un fin en sí mismo, como un medio para un fin. Entonces, perfectamente bajo esa misma óptica podría entenderse como un delito político. Bajo mi criterio personal y jurídico, no es un delito político, así como el narcotráfico tampoco es un delito asociado a un delito político. Simplemente entiendo que bajo la coyuntura del proceso de paz, para los objetivos que el proceso se propone, pues tal vez sea necesaria la aceptación de esa interpretación. Bueno, doctor Pisa, pues le agradecemos muchísimo, queda muy clara su opinión al respecto, y desde luego lo invitamos en forma permanente a este programa de debates constitucionales y en general a los programas que sobre derecho penal tenemos aquí en La Voz del Derecho. Nos encantará que nos acompañe en próxima ocasión de manera personal. Muchas gracias. No, señor, a usted muchísimas gracias, doctor José Gregorio, y un saludo al doctor Enrique, y por supuesto aceptadísima la invitación. Bueno, regresamos entonces, doctor Enrique. Yo sí realmente no considero que un crimen como el del secuestro pueda resultar amnistiable simplemente por conexidad con los delitos políticos. Yo creo que no puede ser amnistiable. Mire, doctor José Gregorio, la labor de la JEP va a ser muy difícil. De todas maneras, iba a ser difícil. Siempre va a haber esta discusión, claro. Porque, bueno, el narcotráfico es obvio que las FARC se volvió un cartel igual, comparable con Pablo Escobar, sí. Y de cualquier manera no hubiera sido conexo si no fuera porque quedó taxativamente previsto en el acto legislativo. Sí. Pero el secuestro, ¿qué pasa con el secuestro? El secuestro... Es que el secuestro es uno de los peores crímenes que se pueden cometer contra una persona. Y era el crimen favorito de las FARC, y es el favorito del ELN y de los paramilitares y de otras organizaciones, y del narcotráfico, de los narcotraficantes. Claro que en el secuestro hay que diseccionar o dividir varias situaciones o circunstancias. Una es, como nos decía el doctor Camilo, el secuestro político. ¿Sí? El secuestro político se podría asociar, es un crimen atroz, estoy de acuerdo, pero se podría asociar con fines políticos, ¿sí? Bueno. Pero de ninguna manera yo creo eso para el secuestro económico, ¿no? Con fines económicos, o el secuestro extorsivo, ¿sí? Uh-huh. Porque son distintos, claro. tiene una finalidad de mercantilizar al ser humano, y eso es, digamos, que a todas luces y en todas las épocas de la sociedad y de la humanidad, una cosa reprochable. Pero hay otra cosa también que hay que clasificar, y es que por más político que haya sido el secuestro o con fines políticos, los secuestros de las FARC duraban 3, 5, 8, 10, 14 años. Y en ese secuestro dicen los secuestrados que el problema ni siquiera era estar privado de la libertad, ni siquiera era no ver a su familia, ni siquiera no era poder continuar su proyecto de vida, sino la tortura. La tortura. El secuestro. Entonces, fíjese usted. Y es otra cosa ya. Los miembros de la fuerza pública que fueron secuestrados, los dirigentes políticos que fueron secuestrados, por ejemplo, el caso de Ingrid Betancourt, ellos han narrado ante la Jurisdicción Especial de Paz, y lo han hecho de manera que han
conmovido al país con sus narraciones sobre cómo se los trataba, ¿no? Podemos entender que si se llegara a concluir que es conexo el delito de secuestro con los delitos políticos, quedara impune todo eso, que pudiéramos decir está cobijado por amnistía. Yo francamente, y con el debido respeto a opiniones contrarias, pues no lo considero. Me parece que eso no puede quedar amnistiado por su misma definición, por el mismo carácter atroz de la conducta. Doctor José Gregorio, también hay que hacer claridad sobre un tema de procedimiento, y es lo que no queda amnistiado, pues es objeto de juzgamiento dentro de la JEP. Claro. Porque como usted lo señaló al comienzo del programa, si quedó amnistiado, pues entonces... ¿Para qué lo llama la JEP? Simplemente... Ya está cobijado por la amnistía. ¿Qué es lo que ocurre con la tropa, no? Que a la tropa hay que amnistiarla en general porque se nos armaría un problema. Hacer una JEP para 15 años no nos alcanzarían 100 años para juzgar a todos por homicidios, por hurtos, por claro, sí. abuso de, digamos... esos son delitos amnistiables, exacto. Como los delitos políticos. La rebelión, la sedición, la sonada, quedaron amnistiados. Sí, entonces quedan los que no son amnistiables, que son algunos delitos especialmente graves y sensibles. Los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. Y los crímenes atroces. Y los crímenes atroces. Y la discusión siempre se dio en torno a que las penas alternativas, que son de 3 clases, son las alternativas, las especiales, alternativas y ordinarias. De todas maneras, las previstas, que son alternativas aún para delitos atroces, pues no son penas efectivas de acuerdo con los mandatos que vinculan a Colombia en materia de derecho internacional. Entonces, pero bueno, ese ya es otro tema. Entonces, yo lo que digo es, si ni siquiera bajo ese régimen las FARC quieren comparecer al proceso, sino que no concurren, pues hombre, uno la verdad queda desilusionado. Y lo más preocupante es que aún, y repito lo que dije, y lo diría, yo sé que el tiempo ya se nos acorta, aún los que no estuvimos de acuerdo en el momento de la negociación, queremos que este proceso de paz salga avante y tenga éxito, porque si no es más grave. Es mucho más grave. ¿Cuál es el mensaje que se le está no se enviando logra a los la demás? paz, no se logra la paz, pero sí tenemos un sacrificio institucional enorme, porque lo que genera esto es esa falta de respeto hacia las decisiones de la Jurisdicción Especial de Paz, ese incumplimiento de los acuerdos, el incumplimiento de las normas vigentes, la burla que se hace de las instituciones, todo eso no solo desacredita el proceso, sino que genera una gran inseguridad jurídica y las instituciones en su conjunto se ven afectadas. Bueno, doctor Enrique, muchísimas gracias por su presencia en este programa nuevamente y gracias también a los doctores Perea y Pisa por su comparecencia vía telefónica. A ustedes, amables televidentes y oyentes, quienes siguen a La Voz del Derecho, muchísimas gracias. Próximamente estaremos quizá con este mismo tema porque no ha terminado. Hasta pronto. La Voz del Derecho presentó Debates constitucionales. Los grandes temas de la actualidad dentro y fuera de Colombia, con repercusiones en el derecho constitucional, analizados por especialistas. Los hechos, bajo la lupa del derecho constitucional y la ciencia política. Debates constitucionales. Director, José Gregorio Hernández Galindo.